está el tema del gobierno, que para mí, si me preguntas, son más infames que los propios criminales, porque estos simulando ser buenos, pues son a veces peores que los otros. No tengo ídolos, no es que tenga yo, ay, me gusta, yo sigo los pasos de tal persona, no. Yo misma me he inventado un sueño y quiero seguir ese sueño. Por eso, aunque hay muchas partes de ese sistema corrupto que han querido detenerme, no pueden. Como mujer he sufrido violencia, he sufrido discriminación, he sufrido acoso sexual, he sufrido injusticias de mi propia familia, ¿no? El homicidio de mi padre, esta infamia que sucedió, que le sucede cotidianamente a tantas familias de México, fue un detonador de pensar el tiempo, no hay tiempo suficiente, no hay tiempo que perder. Entonces, hacía eso, pero después yo misma me inventaba, no, pero está esto, pero aquí hay una cosa interesante, investigaba. Así comencé en el periodismo de investigación, siendo una renegada que no le hacía caso a mis jefes de información. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast En la Cima, radiografía del éxito, que nos ha ido permitiendo entender poco a poquito qué es lo que hay detrás de esas grandes mentes y grandes personas que actúan en beneficio de la sociedad, además impactando enormemente. Anabel Hernández, es un honor tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias creo por la que invitación. gran parte de ello es empezar por preguntarte, antes de hacerlo yo misma, ¿cómo te presentamos? ¿Quién es Anabel Hernández? Porque quizás todos te conocemos por el lado del periodismo, pero me gustaría escuchar de viva voz, ¿quién es Anabel? Bueno, antes que nada, debo decir que me siento un poco incómoda por este tema de persona de éxito, ¿no? No me considero de tal manera, pero creo que podemos platicar sobre ello. Sí. Yo soy una ciudadana mexicana, soy una persona que busca la justicia y la verdad. Soy una persona que trato de conducirme con mis códigos de ética, que son altos en todas las esferas de mi vida. Soy una persona que ha tropezado 1000 veces, que he tenido que comenzar de cero tantas veces. Como muchas mujeres mexicanas, he sido víctima de violencia, he sido víctima de discriminación, y aún así he tratado de sobreponerme y salir adelante porque tengo este claro objetivo de justicia y de verdad. En ese camino, me mencionas al inicio, no estás tan cómoda con el concepto de persona exitosa. No. ¿Por qué? ¿Qué es el éxito para ti? Para mí el éxito es ese sueño aún no alcanzado de lograr que México sea diferente. Para mí el éxito es no el éxito de Anabel Hernández, sino el éxito de una colectividad. Así que a veces realmente me siento muy fracasada. ¿Encuentras tus propios resultados en las acciones que has hecho desde el inicio de tu carrera de periodista? Los encuentro y sin duda alguna dijéramos que si estamos hablando que yo misma me siento metida en una batalla que yo misma elegí, dijéramos que si hiciéramos un recuento de daños de esta batalla, he ganado algunas, de esta guerra, he ganado algunas batallas de esta guerra, ¿no? Si hablamos de esta guerra que yo misma me he impuesto a mí misma de hacer, pienso que he ganado algunas batallas, he ganado algunas que han tenido impacto en la vida de México, ¿no? Está el tema del Toallagate, cuando iniciaba el supuesto gobierno del cambio de Vicente Fox, que no era tal, ¿no? Nadie lo veía, yo veía que era un gobierno del cambio y pude demostrarlo con esos gastos superfluos y inflados y conflictos de intereses, porque quien era el proveedor era amigo del presidente, etcétera, etcétera. Después vino, por ejemplo, un reportaje sobre fraudes en los gastos médicos de los diputados, porque tenían un seguro de gastos médicos privado, que era una millonada, que terminaban hasta los diputados haciéndole cirugías estéticas a las amantes, ¿no? Descubro todo este fraude y se elimina ese seguro. Hago un reportaje, por ejemplo, sobre el tema de Marta Sagún, los recursos públicos que utilizaba, porque había una partida presupuestal. No es que ella estuviera en ese caso abusando, sino que era la partida de presupuestal que le permitía hacer esto. Cuando publico el reportaje de hasta cuánto había costado el arete que traía colgado, que era con dinero de los mexicanos, se suspendió esa partida presupuestal. Y así muchas otras batallas como la de
la de Ayotzinapa, creo que fui de las primeras, si no la primera periodista que pudo probar que el ejército mexicano no solo estaba ahí en Iguala, sino que participó directamente en los ataques, en el monitoreo que hizo a los estudiantes. Está una de las batallas sin duda más importantes, el caso de Genaro García Luna, que pude probar que este sistema corrupto, ¿no?, de México, esta simulación de la llamada guerra contra las drogas, que no fue otra guerra, solo que el gobierno de Calderón estaba a favor del cártel de Sinaloa y que tenía su mensajero ahí, García Luna, ¿no? Digamos que he ganado batallas, pero al final de cuentas el sistema criminal de México es tan afianzado, tan arraigado, incluso en nosotros mismos como sociedad, que son batallas que pues están ganadas, pero falta tantísimo para hacer. Esa indignación la vemos más reflejada desde, o más bien hacia o contra las propias autoridades que estuvieran inmiscuidas, como siempre lo has demostrado, o hacia el crimen por sí solo, porque pareciera que es un poco más encaminado a las autoridades que están coludidas con el crimen organizado. Mira, son tres cosas, sí. Sin duda alguna, los criminales, ¿no? Que las atrocidades que hacen, aunque no tuvieran la colusión del gobierno, es una cosa imposible. No se puede actuar de esta manera cuando eres un ser humano y estás compartiendo el mismo aire que respiras tú, ese mismo aire que respira la señora que está buscando a su hijo desaparecido. Me parece que esta falta de entendimiento de colectividad es cuando dejas, perdón que lo diga de este modo, el excremento de tu perro en la calle y dices, ay, bueno, ya lo dejé ahí, ¿qué importa? No, idiota. Esas mismas heces fecales van a llegar a ti en el aire que respiramos todos. Tú piensas que estás haciendo, ay, la dejé en la calle, pero en realidad lo estás metiendo a tus propios pulmones. Tenemos que entender las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Por supuesto está el tema del gobierno, que para mí, si me preguntas, son más infames que los propios criminales, porque estos simulando ser buenos, pues son a veces peores que los otros. Pero también hay un tema que tiene que ver con la sociedad. ¿Qué nos pasa a los mexicanos? ¿Qué nos pasa como colectividad? ¿Qué nos pasa como individuos? ¿Por qué somos estas ovejas? ¿Por qué no somos ciudadanos? ¿Por qué no cuestionamos? ¿Por qué nos hincamos, nos agachamos? ¿Por qué estamos buscando ídolos? No, yo no creo en los ídolos. No debe ser así. No debe ser así. Y creo que este mal que tiene México es mucho esto, de que los mexicanos estamos buscando a la Virgen de Guadalupe reencarnada y no estamos buscando un tú por tú, donde entre nosotros exigirnos cuentas. Hay que exigirnos cuentas. Ahorita hablabas de ídolos. A lo largo de tu carrera de periodista, ¿has tenido referencias que hayan sido como también un motor para algo que tú misma iniciaste? Pero ¿has tenido algunas referencias, ya sea en el periodismo mexicano o a nivel internacional, que te mostraran el camino? Mira, leo mucho. Desde chiquita, ¿no? Desde muy pequeña, sí. Pero debo decir, y lo digo con toda humildad, sí, que cada vez que leía, encontraba diferentes ideas, ¿no? Sociología, historia, economía, política, novelas. Todo eso que tenía en mi panorama, conociendo personas muy interesantes, me daba cuenta que mi meta era más que eso. Entonces, lo que persigue Anabel Hernández es un sueño que está en la mente de Anabel Hernández. No tengo ídolos, no es que tenga yo, ay, me gusta, yo sigo los pasos de tal persona, no. Yo misma me he inventado un sueño y quiero seguir ese sueño. Por eso, aunque hay muchas partes de ese sistema corrupto que han querido detenerme, no pueden. Se los digo de una vez, no van a poder. No van a poder. Sí, me queda claro. Porque este sueño es mío. Ese sueño, algo muy impresionante y que creo que representa parte del ser humano, viene de un capítulo doloroso en tu vida, que tiene que ver con tu padre y la falta de justicia al momento de haber sido secuestrado y asesinado. ¿Eso crees que seguirá siendo parte de tu motor? Dijéramos que esta búsqueda de la justicia es antes de eso.
esta búsqueda de la justicia viene de mucho tiempo atrás, mucho antes de mi padre. Eh, Como mujer he sufrido violencia, he sufrido discriminación, he sufrido acoso sexual, he sufrido injusticias de mi propia familia, ¿no? Donde a un hijo varón se le trata de un modo y a las hijas mujeres de otro modo, ¿no? Eh, vi a mi padre como un líder social muy poderoso, importante, transformador, generador de cambio en una pequeñísima comunidad, un pueblito ahí en Hidalgo, abandonado, en la parte árida de Hidalgo, donde no había agua ni luz. Él, un hijo de campesinos, muy pobre, que él mismo, cuando todavía existiese en México, ¿no? De que daba la oportunidad realmente a personas de diferentes clases sociales y tenían el talento, la inteligencia, la voluntad, podían ir escalando socialmente. Ese es mi padre, esa es mi familia. Mi familia, una abuela indígena, de orígenes indígenas, de sangre indígena, de Oaxaca, ¿no? Que también ella tuvo que romper sus propias cadenas y romper las inercias de violencia, y salió y rompió todos los esquemas. En aquella época que todavía era mucho más difícil ser una mujer diferente, ¿no? Entonces, vengo de eso. Entonces, esta energía, este interés de ser un factor de cambio, de buscar justicia y verdad, viene desde que era chica, y finalmente se concreta en un objetivo específico cuando decido ser periodista. El homicidio de mi padre, esta infamia que sucedió, que le sucede cotidianamente a tantas familias de México, fue un detonador de pensar el tiempo, no hay tiempo suficiente, no hay tiempo que perder. Ya no hay más tiempo para estar esperando o aprendiendo, hay que actuar, ¿sabes? Pasó de la intención al actuar de manera totalmente de lleno contra ese sistema corrupto que no me ha dado justicia ni a mí ni a mi familia, pero tampoco a tantos millones de familias en México. Ahorita que hablabas sobre la familia de la que vienes, mencionabas a tu abuela como una mujer diferente. Y te he escuchado anteriormente decir que tú te consideras una mujer diferente. ¿Por qué, Anabel? Porque soy una mujer que desde muy pequeña no ha querido conformarse con el rol que las personas esperan, ni el rol de mi propia familia, donde es una familia muy conservadora, donde pues las hijas cumplen este rol, los hijos cumplen este rol. Mi padre, así como te digo que fue mi figura, fue una confrontación total, porque mi padre, si bien es cierto, el líder social también era muy machista. Y si había alguien que desde pequeña levantaba la voz y decía, así no, yo no, es que tu hermano, pues que mi hermano tiene dos manos y puede hacerse las cosas. O que llegaba él tarde, tú no puedes llegar tarde, pues el día que tú llegues temprano, yo también. Cosas así. Yo siempre, o sea, esta siempre ha sido mi actitud ante el poder. No tolero que alguien pida una actuación de uno cuando no hay lo equiparable. Aquí todos somos iguales. Si todos tenemos que portarnos bien, ¿no? Si debe haber justicia para todos. Me gusta el concepto de igualdad y me lo he buscado. Recuerdo mis primeros trabajos como periodista, ¿no? Me daban una orden de trabajo y yo, bueno, cumplía la orden de trabajo, pero también hacía lo que yo quería. ¿Por qué no iba a hacer lo que yo quería? Yo quería de trabajo, me refiero, ok, esa es tu agenda, ya sabes cómo son los medios, tienes que cubrir la conferencia, a veces iba yo y decía, yo aquí con el micrófono, ¿qué hago aquí? Entonces, hacía eso, pero después yo misma me inventaba, no, pero está esto, pero aquí hay una cosa interesante, investigaba. Así comencé en el periodismo de investigación, siendo una renegada que no le hacía caso a mis jefes de información. Sí. Y a veces se molestaban y yo decía, ¿te gusta? Era tan buena la historia que me ha traído que ni modo. Me acuerdo, por ejemplo, en el periódico Reforma, algunos comenzaban a protestar. Que es donde arrancaste, ¿no? Porque Anabel comienza a ganar más que nosotros, pues porque yo trabajo un montón. El día que tú, compañero hombre, trabajes igual que yo, pues gánate el aumento salarial, ¿no? O sea, hay que ser así. Entonces, si tú me comparas con otros ambientes de mujeres o de hombres, yo diría, sí, soy diferente. ¿Desde niña? Sí. Ahora,
ahorita estabas empezando a tocar el tema de tus investigaciones y de pronto, sí, hacías la parte que quizás te tocaba como periodista, pero luego hacías tu periodismo de investigación. ¿Qué es lo que veías y ves actualmente en los temas que te hierve la sangre y que dices, es este, aquí va a haber algo? Porque claramente todo lo que vas investigando no lo tienes ahí a vista de todos y todo el mundo lo tiene en la mano, tienes que investigar, pero ¿de dónde te das cuenta que ahí va a haber de dónde jalar? Es una buena pregunta, porque al principio cuando uno pues es muy joven, yo empecé en el periodismo a los 21 años, todavía no terminaba la universidad cuando el periódico Reforma abrió el espacio para tantos periodistas que estamos así totalmente en blanco, ¿no? Es primero la intuición, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cubrí esa fue mi primera nota de 8 columnas en Reforma. Cubrí una mamá, ay, tienes que ir a cubrir la marcha de no sé qué, ¿no? Ahí iba yo, ahí como mensa con todos los periodistas cubriendo la marcha, ¿no? Y de pronto había un señor que decía, es que hay un fraude electoral en ciernes. ¿Era qué? Yo creo que antes del 94, era para la elección del 94. Y todo esto, pues, los compañeros, yo me acerqué incluso a un compañero ahí de los medios, porque también es muy común que los periodistas se manejan como en grupos, ¿no? Sí, Vente pa' acá, bloquecitos. bloques. Yo nunca he sido parte de eso, nunca. Y no soy bien vista por los periodistas un poco por eso, pero no me preocupo. Entonces, los compañeros, no, me veían joven, no le hagas caso, es un loquito, vente para acá. Y le dije, ¿qué tiene que decir? Hicimos una cita y el señor tenía documentos que probaban que todo el padrón electoral de la Ciudad de México había un montón de fantasmas, o sea, hacían el típico que hacían votar a los muertos, ¿no? Sí. Gente que, o sea, cientos que vivían en el camellón de Paseo de la Reforma, en el parque el museo no sé cuánto, o sea, todo un padrón electoral inflado para manipular las elecciones. Esa fue mi primera nota de 8 columnas. ¿Y por qué lo hice? Porque me llamó la atención. Cuando yo veo a una persona tan empeñada, un ciudadano común y corriente, una madre de un desaparecido, una víctima de feminicidio, o un vecino común y corriente, tan insistente en decir algo, es que ese algo es importante. A mí me interesa como periodista darle voz a las personas. Así comenzó todo. Y así comencé a ir seleccionando los temas, ¿no? Y después, por supuesto, cuando me comencé a meterme al tema de corrupción, pues también era de lo que veía, de lo que dice una persona y hay una contradicción. Bueno, quiero entender qué hay detrás de esta contradicción. Busco respuestas porque estoy observando. Esa misma necesidad de la que hablas de la gente por ser escuchada, me recuerda que hay quienes dicen que una cosa es lo que quieres decir, otra cosa es lo que necesitas decir. ¿Qué necesitas decir, Anabel? Lo que necesito decir es que México nunca podrá salir adelante si seguimos en esta actitud de conformismo y si aumenta esta peligrosísima indiferencia. Hay un ensayo de Antonio Gramsci que descubrí recientemente y que lo leo constantemente. Lo leo constantemente porque comparto lo que dice. Dice, odio al indiferente. La gran mayoría de las grandes tragedias que en la historia han ocurrido, de fascismo, nazismo y tantas otras cosas terribles que han ocurrido, es por la indiferencia de los demás. Porque los demás prefieren voltearse, esto no me concierne, no es mi vida mientras no me afecte, ¿no? Entonces creo que tenemos que luchar contra esa indiferencia y tenemos que dejar de ser ovejas. Creo que es muy válido que cada quien tenga sus creencias religiosas y sus simpatías políticas. Lo que no se vale es ser oveja. Ahora, así como lo hablas con pasión porque encontraste tu camino, además entiendo desde muy joven, también has ido encontrando en ese mismo camino pues las sombras de elegir con tanta pasión algo y con tanta determinación. Te han amenazado de muerte, has tenido que irte de México. Todo este proceso, ¿ha habido algo en donde digas, me rompí, ese día me rompí? ¿Hay algo que te haya roto hasta el día de hoy? Bueno, tantísimas cosas me han roto hasta el día de hoy. Tantísimas. De mi propia vida personal, de mi historia como periodista, de mi historia como ciudadana. Tantísimas cosas. Creo que el problema no es lo que te rompe. Creo que el punto medular es lo que te hace recoger tu pedazo. Exacto. Y continuar adelante. La resiliencia. Sí. A mí me han roto tantísimas cosas, ¿no? Por supuesto, esta situación, dijéramos, de las amenazas, no es algo que me rompe. A mí las amenazas no me rompen.
me afectan, por supuesto, me hacen ponerme en guardia, pero soy de las que después de tantos años de vida y de dificultades, lo que veo es cuando veo un problema es cómo lo combato, no cómo me quedo detenida a ver cuándo me llega el tsunami, ¿no? Sino cómo le doy la vuelta al tsunami, ¿no? Y sigo haciendo lo mismo, ¿no? Para mí es mi reto constante, ¿no? Cuando hablas de los retos constantes, los hablas en primera persona, pero entiendo que para ti también es muy importante tu círculo social cercano y entre ellos, obviamente, tus hijos. Eh, Justamente de esta parte de la sombra y lo que te rompe, ¿ha tenido que ver con el riesgo que quizás ellos también corren al estar cerca de ti? Porque me imagino que es una consecuencia muy fuerte la gente que está cerca tuya, que quizás está viviendo algunas consecuencias de tus decisiones. Esa ha sido una etapa, y son etapas porque son como altibajos, ¿no? Cuando las amenazas aumentan o cuando disminuyen, ¿no? Sí ha sido muy doloroso. Pero repito, por fortuna no es algo que me haya roto. Realmente, no quiero decirlo con frialdad, pero soy una persona que incluso, aunque soy muy pasional, porque lo soy, no soy irracional. Y es ahí donde algunos se equivocan, ahí cuando quieren atacarme o combatirme. Yo no soy una persona irracional. Yo soy una persona que juega y sé los movimientos de la pieza en el tablero de ajedrez que tengo que hacer. Entonces, me preocupo, por supuesto, pero esta preocupación no me congela. El dolor de mis hijos, la angustia de ellos, mi angustia, claro que es algo que siento y que me duele. Una cosa es que no me rompa y otra cosa es que no haya cosas que profundamente me duelen. Pero lo que hago con ese dolor es lo utilizo como fuerza, como energía de nuevo para continuar, ¿no? Y por supuesto busco de nuevo estrategias. Me di cuenta después, sobre todo de diciembre de 2013, cuando llegó este grupo armado a matarme a mí, a mis hijos, que al no encontrarme comenzaron a hacerle daño a mis vecinos, realmente me di cuenta, yo no debo estar en México. O sea, yo he querido resistir, he resistido, he hecho mis investigaciones, he continuado investigando García Luna, su gente corrupta, pero no es una idea ya sensata. No tengo que mostrarle nada a nadie. Yo sé que me estoy yendo, no porque sea cobarde, estoy yéndome porque soy racional, porque me estoy dando cuenta que estoy afectando a otras personas. A lo mejor de mí, de mi vida, de mis hijos, me hago cargo yo, porque he sido madre soltera. Pero del tema de las otras personas, pues me parece demasiada responsabilidad. Y lo que hice es no confrontar el tsunami, sino encontrar una estrategia para seguir en la batalla. Y eso es lo que hice. Y quienes pensaban, Anabel ya se fue, Anabel, no, se equivocaron. Se equivocaron conmigo, porque sí, me fui a Berkeley, pero de Berkeley puse a mi familia en un lugar seguro y seguí continuando viviendo en México para el caso de Ayotzinapa como ahora, ¿no? Yo vivo en Europa, pero sigo haciendo mis investigaciones constantemente, ¿no? ¿Hay una diferencia entre la vida profesional de Anabel y la vida personal? ¿En qué sentido? Porque a veces no sé si se desdibuja, o más bien quizás la primera pregunta tendría que ser, ¿tienes una vida personal además de lo que haces en el periodismo de investigación? Porque pareciera que ya son parte de ti el periodismo. El otro día estaba hablando con una persona muy prestigiada que en este momento tiene una serie de dificultades porque alguien está queriendo como destruir todo lo que esta persona ha construido heroicamente durante muchos años de su trayectoria personal. Y lo encontré realmente en una cuestión de depresión total, de decir, me han destruido. Y cuando lo miré, le dije, no es verdad. Pueden destruir o cuestionar con mentiras tu trabajo, pero tú no eres un magistrado, tú no eres un procurador, tú no eres un senador, tú eres tú. Eso es un rol. Lo que tú eres como esencia de ser humano debe mantenerse intocable. En ese sentido, sí, el periodismo es mi manera de expresarme al mundo. Es mi manera de servir a la sociedad. Pero Anabel Hernández no es solo una periodista. Anabel Hernández es una mamá, es una cocinera, es una mujer que busca ser feliz, es una mujer que busca reconstruirse todos los días, es una mujer que
como estoy en contacto directo, demasiado cerca con la violencia, con la tristeza, y con la frustración de no poder cambiar más de lo que quisiera cambiar, tengo que estar sanando constantemente. Pinto, cocino, hago una vida hasta mensa, si quieres, ¿no? De ser humano. De ser humano, pues sí. Eso es lo que me pregunto. Sí, y yo claro que lo soy, pero esa parte es acá. Esa parte nadie la podrá tocar. Esa parte sí es indestructible. De mi trabajo como periodista están los ciudadanos, no el poder, no los narcos, no los corruptos, están los ciudadanos a evaluarla. Y estoy dispuesta a que me digan, nos gusta, nos sirve o no nos sirve para nada. Eso me dolerá o me duele, etcétera, etcétera, en su momento, ¿no? Pero eso no me destruye, porque yo no soy solo una periodista. Ahora, el periodismo en México, y lo has sabido siempre, es una cuestión tuya y de todos los que lo ejercemos, pero mucho más allá de quienes ejercen el periodismo de investigación y de algunos personajes en específico, como ha pasado en estos últimos meses, tanto con Ciro Gómez Leiva como con Azucena Oresti, los dos pues, colegas míos hasta cierto punto. Preguntarte, ¿cómo viste esos casos y si hubo algo en esos en particular con los que se relacionara tu propia historia? Bueno, no, yo vi casos simplemente emblemáticos, creo, en esta situación que vive México desde hace ya más de 2 décadas, ¿no? Más o menos con la llegada de Vicente Fox, que con la propia violencia y los carteles y con la amplitud, la ampliación de las corruptelas entre el gobierno y los poderes empresariales, etcétera, con el narcotráfico, aumentó esa violencia contra los periodistas, ¿no? Pero no, me parece que son una clara muestra de a veces cómo somos un poco egoístas, indiferentes en México. Es muy lamentable lo que pasó a los 2 compañeros. Es muy lamentable lo que me ha pasado a mí. Pero todos los demás casos, los cientos de casos de periodistas asesinados, ¿quién se acuerda de ellos? ¿Quién los recuerda cómo han sido descuartizados o violados y tirados en bolsas de basura, como ocurrió con los compañeros en Veracruz, si no me equivoco, era más o menos 2007, una cosa terrible, ¿no? Entonces me parece que si son casos emblemáticos, son casos que no son más importantes, ni el mío es mucho menos más importante que el de los otros compañeros. Sí, solo conocidos, ¿no? O sea, solo porque representan algo y ahí más sí hay justicia, al menos conocido. En el caso de Ciro Gómez, que bueno, me alegra por él, por supuesto. Pero en su caso, porque es famoso. ¿Y los demás? Es una vergüenza, discúlpame. Es un ejemplo de lo vergonzosa que es la justicia selectiva, ¿no? Porque qué bueno Incluso que sí hay, ahí, pero porque no hay siempre. Ese es el tema. Vienes de la fil de tu último libro, que además pues tenemos aquí Las señoras del narco, Amar en el infierno, y preguntarte a grandes rasgos qué tiene este libro en particular en tu corazón para ti, qué es lo que extraes más importante del libro y por supuesto después, ¿qué sigue? Para mí este libro es como un ejemplo de la madurez a la que he llegado yo como ser humano y la que he llegado como periodista. Es un libro que cuando la gente comienza a leer, no es un típico libro de Anabel Hernández. Es otra cosa, porque estamos hablando de realmente poder pasar el periodismo de investigativo al periodismo investigativo, pero sociológico, psicológico, antropológico, ¿no? En esta búsqueda de razones de por qué. Sí. ¿Por qué tus sujetos son narcos? Casi sin prejuicio. Ok, que la gente, que el lector diga si estaba bien o si estaba mal o si estaba loco o qué demonios, pero casi llegar a aproximarme a esta historia, ok, sin prejuicios. Simplemente cuénteme a esta mujer Celeste, que es la protagonista, una mujer valiente, una mujer que le agradeceré para siempre, y creo que la sociedad y quienes lean le agradecerán su apertura, su hablar sin censura,
su primera autocrítica, ¿no? Porque ella de heroína no termina para nada en el libro, ¿no? Y su aportación social a correr el riesgo de hablar de esta manera, ¿no? Y buscar las respuestas, ¿no? Creo que ahí hay muchas respuestas antropológicas. Creo que ahí hay muchos puntos que se ponen sobre la mesa para que sociólogos, criminólogos, el propio Congreso se comience a ver ¿qué no estamos fallando en nuestra manera de combatir el narcotráfico? ¿Qué no tendríamos que ver las cosas desde otras perspectivas para encontrar los puntos débiles, frágiles y entonces atacar ahí, ¿no? Y bueno, para mí es un libro que me dolió mucho escribir. Yo creo que después de La verdadera noche de Iguala, que ese sí estaba yo, realmente lo sufrí mucho, investigarlo y escribirlo, que es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, de Ayotzinapa. Es el segundo libro, dijéramos, que me ha dolido profundamente, porque toda esta violencia de la que habla Celeste, como mujer, como ser humano, de la que fue víctima, es una violencia que hemos vivido de tantas maneras, sobre todo las mujeres, ¿no? Y este sistema corrupto, así como estar en la cloaca directamente y estar viendo las ratas y la suciedad y los olores, me refiero de este sistema putrefacto que es México, que es lo que por desgracia se siente y se huele en el libro, porque además está el detalle en la entrevista que pude hacer con Celeste, que uno realmente puede sentirlo en la piel, ¿no? Celeste te sienta en la recámara, te sienta en el comedor, te pone a escuchar las llamadas prácticamente de teléfono entre Arturo Beltrán Leiva y Genaro García Luna o Salvador Cienfuegos y muchos otros, y es ahí donde uno dice, ¿hasta qué nivel estamos? ¿No? Yo creo que es un libro que continúa este ciclo que comencé desde mi primer libro en 2005, de estar dibujando las entrañas de este sistema criminal, pero ahora por primera vez entrando prácticamente a la mente, al cerebro, a las neuronas de uno de estos narcotraficantes que, por desgracia, llegó a ser muy célebre y cuya estela criminal, cuyos cómplices criminales hoy muchos están en el partido Morena y en otros partidos políticos. Es decir, aunque Arturo Beltrán Leiva fue ejecutado en 2009, en diciembre de 2009, la estela criminal sigue vigente hasta ahora. Y creo que precisamente de ahí viene la otra pregunta que te hacía, ¿qué viene? Porque pareciera que cada vez que tienes una de estas grandes obras terminadas, decimos, bueno, pues wow, el trabajo de su vida. Y justamente pareciera que de esos trabajos tú vuelves a sacar el siguiente, porque ya sabes que viene. Entonces, como por un lado es decirte, vas a descansar en algún momento, pero me doy cuenta que estás terminando uno y que ya nos estás narrando casi la siguiente historia, casi ya estás platicando el inicio del que sigue. ¿Qué sigue, Anabel? Pues es justamente eso. Creo que en esta exploración, en este encontrar respuestas, hay muchas preguntas de una realidad que estamos viviendo donde no hay respuestas. Pero no solo no hay respuestas, sino vemos a un sistema criminal muy vacunado con nuevas marcas, con nuevos rostros, con nuevas formas de hacer propaganda, no solo a través de la política, sino incluso a través del mundo del espectáculo, que ese es otro rollo. Pero estamos hablando de un sistema de crimen organizado que pues, va mucho más rápido que yo, ¿verdad? Yo cuando estoy llegando a entenderlos, ellos ya se renovaron y ya cambiaron y ya están en otro rollo, ¿no? Entonces yo necesito seguir esos pasos para entender qué está pasando hoy. Hoy lo que estoy investigando desde hace varios años, porque además siempre son historias paralelas, que siempre tiene que ver con el mismo sistema. Quiero encontrar respuestas de lo que ha pasado hoy, de lo que ha pasado este sexenio. Y las he encontrado. Y las voy a revelar. Por último, porque creo que podríamos estar aquí días, habrá que repetirlo en algún momento. Anabel, ¿qué es la felicidad para ti? Y preguntarte si eres feliz. No sé, pienso que para mí es muy difícil pensar en la felicidad si no hay justicia. Pero también he aprendido a entender la felicidad tal como es, una felicidad que no es perfecta. Yo vivo esta felicidad
los momentos que tengo felices, con cierta amargura de la imperfección que hay en ella. Pero aún así, realmente puedo tener realmente una vida positiva. La felicidad es cuando puedo estar tranquila, cuando entiendo los problemas, no me enajeno, soy racional, tal vez demasiado racional, así que, pero digo, bueno, ok, están estos problemas que no puedo resolver, pero también soy una mujer que es capaz de ver el sol y ver el mar y entender que también hay dimensiones mucho más grandes que posiblemente mi búsqueda por la verdad. Que este planeta, que la humanidad, que el universo es mucho más grande que mis pequeñas búsquedas. Y entonces entiendo que en este universo, en este contexto, yo al menos estoy, dijéramos, si nos viéramos en la división de fuerzas de positivo y negativo, yo estoy en la parte positiva y entonces aprendo a tomar lo positivo del mundo, las energías positivas que hay. Soy una mujer que en medio de la desgracia ha sido bendecida 20,000 veces, o sea, la vida 20,000 veces me ha dicho, sí te quiero aquí, necesito que estés aquí respirando. Necesito que estés aquí mirando el sol y la luna y las estrellas. Necesito que estés aquí y que te enamores y que veas el mundo y que a tus hijos no los veas solo como soldados de una guerra, que tus hijos también simplemente son tus hijos y otros seres humanos. Entonces, soy una persona que sí tengo estos episodios de felicidad. Anabel Hernández, muchas gracias. Muchas gracias. Honro a tu ser humano y agradecemos Gracias. como mexicanos que hayas decidido tomar tu rol en este mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Y así nos despedimos de un capítulo más de En la Cima, este podcast en donde estamos intentando hacer